Atención porque esto es el final de una era para muchos en las mañanas de la radio española. Lo que ha pasado en los micrófonos de Onda Cero es un auténtico bombazo informativo. Carlos Alsina, con la precisión de un cirujano, ha tumbado la estrategia de quienes querían utilizar el periodismo como arma de guerra, y ha dejado a sus críticos en una situación insostenible. El tema de su retirada de la primera línea política a partir de septiembre ha sido la gota que ha colmado el vaso. En Contrapunto Nacional nos preguntamos, ¿cómo es posible que intenten reducir su carrera a un intento de tumbar gobiernos mientras él da una lección de independencia? Hoy desmenuzamos el relevo histórico que está haciendo temblar los cimientos de los grandes medios. Suscríbete ahora y comparte este video antes de que lo censuren. La verdad se abre paso. Quienes tenemos un micrófono, estamos para contar lo que sucede, claro, tal como nosotros vemos o entendemos lo que sucede, sin ocultar que hay otras formas de ver lo que sucede y, por supuesto, sin despreciar esas otras formas. Con el giro a la derecha de incluso medios supuestamente progresistas atacando a Zapatero y defendiendo el gobierno de España de la extrema derecha y la derecha por si les cae algo. Yo estoy hablando de Prisa, yo sí me mojo. Me sorprende mucho lo que ha pasado con Ángel Barceló en la SER y el cambio también por Alsina. Creo que tiene que ver con una decisión que el dueño de Prisa, que por cierto es el dueño también de parte de una empresa de armas en Indra, tiene con negocios en Venezuela, en otras partes, y que ha hecho una apuesta política, como lo ha hecho gran parte de los medios de comunicación del entramado político de la derecha en España. Entiendo que para quienes todo lo ven a través del cristal de la política, qué gente más aburrida, una decisión tan insólita como esta tiene que tener alguna razón oculta, algo que no se está contando. Porque además nos sucede de un tiempo a esta parte, yo creo desde hace mínimo 25 años, nos sucede a quienes presentamos programas de radio, que se nos pretende constreñir o reducir a una posición política. Y a las cadenas de radio les pasa exactamente lo mismo. Dice, ¿cómo va a trabajar Herrera? ¿Cómo va a trabajar Ángels, Julia, Rafa, Juan, en esta cadena o en la otra? Sabiendo cómo respira políticamente, ¿no? En otros tiempos de los presentadores de programas de radio se comentaban muchas más cosas y yo creo que mucho más interesantes, ¿no? Se comentaba pues cómo conduce uno su programa o qué estilo comunicativo tiene, qué lenguaje utiliza, cómo está realizado sonoramente el programa, que esa es la identidad sonora de un programa de radio, o cómo es de original o cómo es de creativo, yo qué sé. Ahora no. Ahora todo se reduce a cómo respiramos políticamente y a qué partido le gusta o le deja de gustar cada uno de los comunicadores. Perdón por el desahogo, pero qué coñazo. ¡Qué coñazo! En ocasiones veo conjuras políticas. Yo sé que la posición editorial de este programa es poco celebrada por quienes esperan adhesiones inquebrantables. Pero es que tal como yo lo veo, y esto también me lo han escuchado decir ya 1000 veces, tal como yo lo veo quienes tenemos un micrófono, estamos para contar lo que sucede, claro, tal como nosotros vemos o entendemos lo que sucede, sin ocultar que hay otras formas de ver lo que sucede, y, por supuesto, sin despreciar esas otras formas. Hemos de ser críticos, es verdad. Pero ser crítico no significa estar siempre en contra. Y mucho menos significa estar siempre en contra del mismo. A mí los críticos de cine que más me interesan son aquellos capaces de elogiar una película y denostar otra siendo del mismo director. En eso consiste, pienso yo, la actitud crítica. Así que pienso que no estamos ni para tumbar gobiernos como sea, ni para diluir o justificar o maquillar los desmanes, los atropellos, las mentiras y las incoherencias de quien gobierna, pero tampoco para ayudar a que llegue al gobierno quien no ha sido capaz de conseguirlo por su propio pie. La frase ha quedado bien. La voy a repetir. Ni para justificar a quien gobierna, ni para ayudar a que llegue al gobierno quien no ha sido capaz de hacerlo por su propio pie. Onda Cero, que como leí hace 2 semanas en una crónica, es mi historia. Hoy tengo que hablarles de Onda Cero, de Más de Uno y de mí.
Este año cumplo 36 de actividad profesional. Y haciendo cuentas me sale que llevo haciendo un programa diario de información y opinión desde hace 33 años. Me tocó ya asumir la dirección del Informativo al Día en esta cadena en el final de la temporada 92-93. Con 23 añitos gobernaba Felipe González, créaselo, gobernaba Felipe González. Y desde entonces hasta hoy, salvo algún paréntesis raro, desde entonces hasta hoy no he dejado de predicar ni un solo día. 33 años de información y de opinión creo que son una buena marca. Suficiente marca. También creo que es un milagro que sigan ustedes ahí todas las mañanas a esta hora atendiendo a lo que les digo cuando me han escuchado ya decir las mismas cosas tropecientas veces. Ya sabemos que el gobierno no ha presentado presupuestos generales del Estado. Considero que para estar a la altura de lo que ustedes merecen en la información y en la opinión, hay que estar pleno de energía. Hay que vibrar con las noticias y con la interpretación, la opinión de las noticias. Y mire, al cabo de tantas mañanas y antes de tantas noches y sumando de tantos años, he llegado a la conclusión de que me he gastado. Cuando tienes 25 años te comes el mundo y cuando tienes 56 para 57, pues ya te conformas con que el mundo no te coma a ti. Estoy gastado. Y además me vendría bien madrugar menos. Y me vendría bien llevar una vida menos plena de obligaciones y con más tiempo de libre disposición. Sylvain Tesson es un escritor francés que decidió irse a vivir a una cabaña en el lago Baikal de Siberia. Y cuando los amigos le preguntaron, ¿pero por qué te vas?, él respondió, porque tengo muchas lecturas atrasadas. En septiembre, y esta es la noticia, en septiembre Onda Cero relanza Más de Uno con la incorporación de energía nueva. Nos llamamos Más de Uno porque nunca tuvimos intención de que todo fuera uno, y mucho menos de que ese uno ya fuera para toda la vida. La intención de perpetuarme, la verdad es que no he tenido nunca. Y la noticia es que a partir del próximo mes de septiembre será Rafa Latorre quien les cuente a este día, a esta hora y cada día, la actualidad, quien se la cuente, quien se la interprete y quien se la opine. Rafa es una voz de Más de Uno, es nuestro gallo Latorre, y desde hace 4 temporadas ya, fíjate si el tiempo pasa deprisa, ya lleva 4 temporadas, dirige La Brújula, programa que nunca antes había vivido un momento mejor que el actual. Y eso que La Brújula tuvo buenos momentos, etapas anteriores. Rafa Latorre ha batido el récord de audiencia de La Brújula y por eso es la persona idónea para dotar de nueva energía a nuestro tramo más madrugador, que es este. Y a partir de la próxima temporada, relevando a Rafa y poniéndose al frente de La Brújula, y no se hacen idea de la ilusión que me hace decir esto que viene ahora, al frente de La Brújula estará Marta García Ayer, otra voz de Más de Uno, cuya carrera en la radio empezó hace 20 años en La Brújula de la Economía y empezó conmigo. Cuando estábamos buscando savia nueva y el profesor Rodríguez Brown me dijo, pues hay una periodista muy buena ahí en Actualidad Económica que además no es liberal. Si quieres le digo. Y le dijo. Y hasta hoy. Cuando un programa de radio es sólido, cuando está de verdad arraigado, lo natural es que vayan entrando voces nuevas y vayan saliendo otras voces. Este es el crecimiento natural de un programa duradero. Y Más de Uno nació hace 11 años para durar. Y ahora ya les cuento lo mío. Lo mío. El pasado 13 de marzo, hace 2 meses y 12 días, 13 de marzo, comuniqué al director general de Onda Cero mi decisión de retirarme. Y él intentó disuadirme, y yo se lo agradezco, pero no tuvo éxito. Lo que pasa es que luego hizo algo, claro, me conoce bien, ¿sabes? Hizo algo muy inteligente, que fue, tratándose de mí, que fue utilizar mis propias palabras para desarmarme un poco.
Y entonces me recordó que en el diario El País me hicieron una entrevista al empezar esta temporada. Perdón, que estoy bebiendo agua. Me hicieron una entrevista en septiembre. Es una entrevista que leída ahora es como el cuento de Pulgarcito, o sea, está llena de miguitas y el que quiera pues puede ahí seguir el camino. En esa entrevista yo ya declaré que la actualidad política me tenía cansado, que requería demasiada dedicación diaria, al menos demasiada para lo que yo ya estoy dispuesto a dar. Pero también decía en esa entrevista que la radio no es solo actualidad y opinión, que la radio son muchas otras cosas, afortunadamente. Son muchos otros géneros que en este mismo programa hemos cultivado siempre y seguimos cultivando y que además nos han dado muchas alegrías. Entre otras cosas nos han dado 2 premios Ondas por contenidos que no eran de actualidad en más de uno. De modo que, me dijo él, claro, pues puedes retirarte de la información y la opinión sin necesidad de retirarte, al menos del todo, y al menos ahora, de la radio. Pues bien jugado. Bien jugado. El pasado mes de marzo, la dirección de A3 Media y yo acordamos que la temporada que viene me ocuparé solo del segundo tramo de nuestro programa. Voy a aprovechar para reivindicar los segundos tramos de los programas, los tramos de entretenimiento y los programas que no son de actualidad, esos tramos que algunos bobos que no saben ni de radio ni de la vida en general llaman con desdén el jiji jaja. Mira, a mí que he crecido profesionalmente en los informativos y que he dirigido los informativos de esta casa, muy mal, pero los dirigí. A mí jamás se me ha ocurrido menospreciar los programas que no son de actualidad. ¿Por qué? Pues porque sé que en esencia la radio, en esencia, es hacer compañía. Dices, no, la influencia, la repercusión, la opinión, el poder que te dan, lo que tú quieras. Hacer compañía. Si además consigues dar un poco de felicidad, pues has tocado el cielo. El humor, la comedia, la ficción, son parte sustancial de la radio desde que nació hace 100 años. Esto me lo han escuchado ya también decir tropecientas veces, como todo. Los cómicos son una bendición para la radio. Y los escritores y los artistas y los divulgadores y los cocineros tronados como el nuestro y los culturetas. Hay mucho más en la radio que el sermón de las 8 y la entrevista al ministro que otra vez se te ha escapado vivo, Alsina, otra vez. Estos guiños que estás haciendo, güey. Pero mira, es verdad, no lo rehuyo, es verdad, el tramo principal de un programa como el nuestro, principal por el número de oyentes, principal por la facturación publicitaria, principal por la repercusión, el tramo principal es el primer tramo. Nuestro prime time es esta hora de la mañana. Pasar de conducir todo el programa de la mañana a conducir solo el segundo tramo es una relegación profesional. Lo es. Soy relegado. Lo sé. ¿Cómo no lo voy a saber? He decidido relegarme. Es una autorrelegación que probablemente es inédita en la radio en España. También lo asumo. Pero chicos, es que todo el tiempo nos están diciendo en la radio siempre hacéis lo mismo, tenéis que innovar, tenéis que innovar. Pues vamos a innovar. Entiendo que para quienes todo lo ven a través del cristal de la política, qué gente más aburrida, una decisión tan insólita como esta tiene que tener alguna razón oculta, algo que no se está contando. Porque además nos sucede de un tiempo a esta parte, yo creo desde hace mínimo 25 años, nos sucede a quienes presentamos programas de radio, que se nos pretende constreñir o reducir a una posición política. Y a las cadenas de radio les pasa exactamente lo mismo. Dice, ¿cómo va a trabajar Herrera? ¿Cómo va a trabajar Ángels, Julia, Rafa, Juan, en esta cadena o en la otra? Sabiendo cómo respira políticamente, ¿no? En otros tiempos de los presentadores de programas de radio se comentaban muchas más cosas y yo creo que mucho más interesantes, ¿no? Se comentaba pues cómo conduce uno su programa o qué estilo comunicativo tiene, qué lenguaje utiliza,
cómo está realizado sonoramente el programa, que esa es la identidad sonora de un programa de radio, o cómo es de original o cómo es de creativo, yo qué sé. Ahora no. Ahora todo se reduce a cómo respiramos políticamente y a qué partido le gusta o le deja de gustar cada uno de los comunicadores. Perdón por el desahogo, pero qué coñazo. ¡Qué coñazo! En ocasiones veo conjuras políticas. Yo sé que la posición editorial de este programa es poco celebrada por quienes esperan adhesiones inquebrantables. Pero es que tal como yo lo veo, y esto también me lo han escuchado decir ya 1000 veces, tal como yo lo veo quienes tenemos un micrófono, estamos para contar lo que sucede, claro, tal como nosotros vemos o entendemos lo que sucede, sin ocultar que hay otras formas de ver lo que sucede, y por supuesto sin despreciar esas otras formas. Hemos de ser críticos, es verdad. Pero ser crítico no significa estar siempre en contra. Y mucho menos significa estar siempre en contra del mismo. A mí los críticos de cine que más me interesan son aquellos capaces de elogiar una película y denostar otra siendo del mismo director. En eso consiste, pienso yo, la actitud crítica. Así que pienso que no estamos ni para tumbar gobiernos como sea, ni para diluir o justificar o maquillar los desmanes, los atropellos, las mentiras y las incoherencias de quien gobierna, pero tampoco para ayudar a que llegue al gobierno quien no ha sido capaz de conseguirlo por su propio pie. La frase ha quedado bien. La voy a repetir. Ni para justificar a quien gobierna, ni para ayudar a que llegue al gobierno quien no ha sido capaz de hacerlo por su propio pie. Este fin de semana he leído muchas cosas, la mayoría perfectamente desnortadas, pero agradezco mucho a quienes han publicado. Es que he descubierto un montón de cosas sobre mí mismo que no tenía yo ni idea. O sea, resulta que he tenido ofertas interesantísimas y yo ni me he enterado. Yo creo que hay por ahí alguien que va haciéndose pasar por mi representante o algo, porque si no, no... Ya que estamos en confianza esta mañana. A ver, al señor Orgulian, presidente del Grupo Prisa, yo no lo conozco. No lo conozco. Alguien que colabora en este programa y que sí tiene trato con Orgulian me dijo el año pasado: no se escucha todos los días. Pues yo se lo agradezco en el alma, de verdad, como a todos los oyentes, pero no le conozco. La última vez que hablé con un directivo de la directiva, en este caso, de la cadena SER, fue el día de la radio de 2025, creo, febrero de 2025, que es cuando hicimos lo del autocar, me parece. Pues ese día, cuando comentamos Monse Domínguez, y yo, lo salado que había estado Francino, en la conexión que hicimos en el autocar. Conexión, por cierto, en la que Carlas me contó que él no tenía ningún deseo de jubilarse pronto, y yo le dije que yo estaba deseando. Dios mío, amiguita, que... Bueno, cuando la dirección de esta casa y yo acordamos quedarme solo con el segundo tramo del programa, ya sabíamos, porque tampoco somos nuevos, ya sabíamos que habría quien se empeñara en interpretarlo como un castigo, o como un apartamiento, ¿no? O como una imposición. Es que he leído este fin de semana que he sido depurado por Onda Cero. Pobre de mí. Pobre de mí. Algo así solo puede sostenerlo, decirlo, solo puede creérselo quien no sabe nada de Onda Cero. Quien no conoce cómo es Onda Cero. Quien no entiende lo que Onda Cero es para Alsina. Y perdón por la inmodestia, pero quien no entiende lo que Alsina es para Onda Cero. Es el jovencito aquel que llegó, aterrizó aquí con 21 años, muerto de ilusión y de vértigo, sobre todo de vértigo, como no sabía hacerla o con un canuto, y que canterano acabó haciendo las mañanas de la cadena.
¿Se hace usted idea de cuántas horas de vida hemos compartido la redacción de Onda Cero y yo? Mis colegas, los técnicos de sonido, y yo. Mis compañeros de las emisoras locales de la cadena y yo. ¿Se hace usted idea de en cuántas aventuras nos hemos metido los técnicos de exteriores? Y yo. Que por cierto vamos a seguir metiéndonos, Pepelu. Yo voy avisando. Pepelu, José Eduardo, Óscar. El segundo tramo da para meterse en unas cuantas aventuras más. Onda Cero es mi cadena. Onda Cero es mi marca. Onda Cero es mi casa, como diría Goethe. Y como he dicho yo mismo, alguna vez ya, Onda Cero es mi familia. Mi otra familia, tengo una. O sea, tengo una y luego está esta. Y en esta familia, pues como en todas las familias, pues también va saliendo y entrando gente. Este mismo año se nos han jubilado unos cuantos de los de la primera generación del año 90. Entre ellos Elena Gijón. Pero también se han ido incorporando jovencísimos profesionales. Yo digo jovencísimos porque les veo y parece que tienen 12 años. Y no tienen 12 años. Tienen 15, tienen 16, tienen 18. Y en Onda Cero pues tenemos nuestras cosas, pues sí, claro. Somos una familia, pues tenemos nuestras cosas. Pero, si yo tuviera que volver a empezar, que no va a pasar, ¿eh? Pero si yo tuviera que volver a empezar, elegiría crecer y disfrutar con estas mismas personas. Sin dudarlo. Sin dudarlo. Así que si usted escucha, a usted lee, o a usted le llega cualquier otra versión de los cambios que vamos a hacer en Onda Cero, en la confianza que ya nos tenemos, creo, le doy un consejo. No se lo crea. No se lo crea. O sea, hay gente que dice cosas, pues sí. La novelería es un derecho constitucional. No se lo crea. Hay lo que hay. Lo que hay es lo que le acabo de contar. Y es que además lo que hay ya es lo menos importante. Lo que importa es lo que va a haber a partir de septiembre en la nueva programación de mi cadena. Con Rafa Latorre en el primer tramo de Más de Uno y con Marta García ayer al frente de la brújula. Pero antes de que llegue la temporada siguiente hay que acabar esta. Nos quedan 40 programas. Los tengo contados. 40 programas. Y antes de acabar la temporada en la que estamos, pues hay que acabar el programa de hoy.